¿Puede un cristiano vivir en pecado o puede un creyente ocultar un pecado delante de la presencia de Dios? Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Abramos nuestra Biblia en el Salmo 51 y reflexionemos lo que allí nos enseña y podamos traerlo a aplicación a nuestras vidas. Podemos observar en el Salmo 51 un poco de contexto. Sabemos que nos habla del rey David, o mejor dicho, es un salmo redactado por el rey David después de haber sido confrontado por el profeta Natán. Después de qué o qué hizo David, que el profeta Natán tuvo que haberlo confrontado de parte de Dios, pues David había caído en pecado, como bien muchos hemos escuchado. David cayó en adulterio, trató de ocultarlo y cuando no pudo ocultarlo, cayó en asesinato. Y David guardó silencio, creyendo que nadie lo iba a culpar o lo iba a confrontar siendo el rey y que por ende iba a pasar desapercibido. Consecuencia que podemos ver en su vida de lo que puede traer el pecado, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, según las escrituras, cae en la tentación y en lugar de arrepentirse ante Dios y buscar solución, busca tapar el error. Entonces, el primer pecado de adulterio lo lleva al segundo pecado de mentir. Como no puede mentir, cayó en el asesinato. Y he aquí, entonces, donde Dios soberanamente le muestra a través del profeta Natán que él podría engañar a aquellos hombres como usted y como yo, fingiendo aparentemente estar bien con Dios. Que él podía engañar quizás a su esposa, quizás a sus hijos, a sus servidores, aquellos seres humanos limitados como somos todos y cada uno de nosotros, pero que a Él, a Dios Todopoderoso, nadie puede engañar. Lo confronta con el profeta Natán y David muestra una actitud positiva, que es el aceptar la culpa y arrepentirse de la culpa. Lo contrario que sucedió, por ejemplo, con el rey Saúl. Samuel cuando lo confronta, después de haber realizado la misión que Dios le mandó, que fue destruir aquel pueblo, desaparecerlos totalmente. Él se quedó con lo mejor de su ganado y no dio muerte a los príncipes. ¿Qué hizo Samuel? ¿Por qué no lo hiciste? Y Saúl, en vez de arrepentirse y aceptar la culpa, dijo, no, es que el pueblo me hizo guardar lo mejor del ganado. El pueblo solicitó. Lo mismo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Qué pasó Adán? No, la mujer. ¿Qué pasó mujer? No, la serpiente. Buscaron siempre echar la culpa, buscaron una justificación del error de cada uno de ellos. David, en este sentido, fue noble y dijo, he pecado, Señor, contra ti. Y vamos a leer en el Salmo 51 cómo él se derrama, ¿no? Después de haber sido confrontado por Natán ante Dios. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en el Salmo 51. Vamos a leer desde el versículo 1 al 12. Salmo 51 nos dice así la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad que he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Podemos observar entonces cómo el rey David reconoce, ¿no?, ese error, ese pecado que había cometido delante de Dios y clama al Señor, pidiéndole que lo limpie, que limpie su conciencia, que limpie su corazón.
Y nos podemos quedar con este versículo 12, donde él dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, él allí no estaba dudando de su salvación, ¿no? De la comunión que tenía con Dios. Reconoce que sí había perdido el gozo por el pecado que había cometido y por el silencio que había guardado, por no haberlo confesado y reconocido. Él reconoce que había perdido ese gozo que solamente se puede tener con Dios cuando tenemos una vida plena en santidad y buscando su rostro cada día. Obviamente reconociendo que somos imperfectos en todo lo que hacemos, pero que cuando nos equivocamos, urgentemente caemos de rodillas y con un corazón arrepentido clamamos a Dios. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a volver a tus caminos. Vuélvenos ese gozo de poder servirte con una conciencia plena y tranquila. Podemos ver entonces la necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, día a día, de buscar el rostro del Señor en oración, en lectura de la palabra, pero que cuando caigamos, no caigamos también en arrogancia, en soberbia y en un orgullo, en creer o querer aparentar delante de los que nos pueden ver que somos perfectos. Porque a los hombres limitados de vista como tú y como yo podemos engañar. Pero ¿quién engañarán al Omnipotente y al Todopoderoso? Nadie, mis queridos hermanos. Dios nos libre de semejante error. Estemos atentos y saber reconocer que podemos equivocarnos en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, incluso en las mismas congregaciones donde servimos. Y aquí tenemos que estar con un corazón dispuesto a reconocer el error cuando somos conscientes del mismo, porque puede pasar que tú o yo nos equivoquemos inconscientemente, pero que cuando venga el hermano y se dirija hacia nosotros, quizás reclamándonos por aquello que hicimos, en lugar de endurecer nuestros corazones, vengamos con humildad y le reconozcamos, hermanos, tienes la razón. Vamos a orar juntos, a clamar, perdóname. Y voy ya también a inclinar mis rostros entre el Dios Todopoderoso y pedirle que me perdone y me limpie de mi pecado, porque reconozco que sí me equivoqué. En lugar de colocarnos de manera orgullosa y justificarnos como quizás hizo Saúl, Adán y Eva en el huerto del Edén, culpando a otros en nuestro entorno, en lugar de ser humildes y reconocer la culpa, hermano. Esta es la primera parte que podemos observar allí, del por qué es la importancia de saber que podemos errar y la importancia de reconocerlo con un corazón humilde, pedir las disculpas correspondientes a las personas afectadas e inclusive directamente a Dios apenas podamos hacerlo. Recordemos que podemos acercarnos al trono de la gracia en el nombre de Jesucristo en cualquier momento. La palabra de nuestro Señor también nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nunca nos olvidemos de esto y seamos como David, humildes para aceptar cuando seamos confrontados. Vamos a leer la segunda parte, hermanos. La segunda parte podemos ubicarla en el versículo 13 y 15. El propósito del arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito del poder confesar ese error y ese pecado que hemos cometido delante de nuestro Padre Celestial? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces al versículos 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Qué impactante esta parte del Salmo con respecto al rey David. Porque David, una vez de arrepentirse, de aceptar, ¿no?, de la culpa, de aceptar el error cometido, pedir al Señor que lo limpie y le devuelva el gozo de la salvación, dice en el versículo 13, entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, cuando tenemos una conciencia limpia, una comunión plena con Dios, tenemos la autoridad plena en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de poder enseñar la palabra de Él, de poder ser directos y confrontar a aquellos que también viven en pecados, aquel que se equivoca, con una conciencia pura. Y esto me trae a memoria las palabras del apóstol Pablo
cuando él dice, y tú que enseñas que no adulterar, adulteras, tú que enseñas que no se debe robar, también robas. Lo que prácticamente nos dice Pablo, y podemos concluir aquí con el rey David, es que nosotros tenemos que llevar una vida íntegra para poder confrontar el pecado. No debemos ser hipócritas delante de Dios, aparentando entre los hombres una vida cuando en realidad en lo oculto tenemos otra. Que es importante vivir una vida plena y santa para que podamos entonces enseñar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y los pecadores se conviertan a nuestro Dios. Solo así nuestras enseñanzas, nuestro testimonio va a tener poder. Cuando realmente tenemos una vida consagrada, una vida que busca el rostro de Dios constantemente, una vida coherente con lo que decimos y vivimos. Solo así podemos entonces decirle, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Versículo 15. Vamos a leer la tercera parte que nos dice del del versículo 16 al 17. ¿Cuáles son las consecuencias del no arrepentirnos? 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Increíble nuevamente. Dice, porque tú no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entre líneas podemos leer, hermanos. El Señor no quiere que nosotros sirvamos en una congregación, si es que sirves directamente en la congregación, o en el mismo hogar. Él no quiere que tú estés llevando hacia Él servicio, predicación, palabra de Él, cuando no vives de acuerdo a lo que Él te quiere o lo que Él exige o pide en su palabra. Cuando no estás sometido a su palabra, cuando no buscas su rostro constantemente y buscas someterte en obediencia constantemente. Todo eso que tú estás haciendo mientras vivas de esa manera, no lo haces para Dios, lo haces para ti mismo. Dios no lo acepta, dice el rey David, porque Dios acepta un corazón contrito y humillado, limpio, que reconoce el error, se arrepiente y busca constantemente la santificación en el Señor. Si tú vives en constante desobediencia, en rebeldía directa contra Dios, sabiendo que estás pecando o que has cometido un pecado y pretendes que nadie lo sabe, en vano estás sirviendo al Señor. En vano haces lo que haces en el nombre del Señor, porque Él no lo acepta. Él quiere que le sirvas, claro que sí. Él quiere que nosotros sirvamos y seamos un testimonio para aquellos que nos observan en todas partes, en la casa, en los trabajos, en la iglesia, pero siempre y cuando tengas un corazón contrito y humillado cuando te equivocas y buscando la limpieza y la purificación de tu corazón. Y la última parte podemos leer en el 18 y 19. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Si te humillares, reconocieres los errores, entonces allí todo lo que hagas, hermanos, todo lo que hagamos, mis queridos hermanos, será agradable delante del Señor. Que podemos quedar nosotros acá con el Salmo 51. No puede un creyente, un cristiano vivir en pecado y creer y aparentar que ante Dios no pasa nada. No vas a tener el gozo de la salvación. No vas a tener el Espíritu Santo obrando en tu vida y obrando a través de tu palabra para con aquellos que te escuchan. Estarás hablando por tu propia cuenta. Dios no te está respaldando. Busquemos constantemente el rostro del Señor en la lectura de la palabra, en la meditación de la misma, en la oración y sobre todo en la obediencia, mis queridos hermanos. Obedezcamos la palabra del Señor. No necesitamos más que indagar, escudriñar las Escrituras, pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que realmente enseña, guardarla en nuestros corazones, enseñarla
y aún defenderla con nuestras propias vidas es necesario para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial y de nuestro único Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Hermanos, esto sería la reflexión que quería compartirles el día de hoy. Espero que les sirva, que Dios los bendiga, que la gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Y recuerden, mis queridos hermanos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret, a quien sea toda la gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Buenas noches. Saldrá algo bueno de ahí de Nazaret. ¿Será que el pobre entre los ricos ha de estar? Podrá decirse que la sangre no hace al rey, quien ante el templo del Señor se presentará. Podrá el leopardo sus manchas el quitar, podrá el injusto decir que es hijo de Abraham, podrá el que quiera si lo intenta ser mejor. ¿Quién puede entonces estar ante mi Señor? El limpio de manos y puro de corazón, quien lave sus culpas en la sangre del Señor. Aquel que aunque injusto imputado ahora está, de una fiel justicia que del cielo le vendrá. El limpio de manos y puro de corazón, quien lave sus culpas en la sangre del Señor. Aquel que aunque injusto imputado ahora está, de una fiel justicia que del cielo le vendrá. El limpio de manos y puro de corazón, quien lave sus culpas en la sangre del Señor. Aquel que aunque injusto imputado ahora está, de una fiel justicia que del cielo le vendrá. Por eso baja al río y sepultado serás, y luego que ascienda resucitado estarás. Invoca su nombre y tus culpas lava ya, se limpió de manos y puro de corazón. Y junto a los santos al son de su voz marchar, tú con los redimidos en su ejército estarás. Al final trompeta cuando en gloria volverá, con él estaremos para siempre hasta final. El limpio de manos y puro de corazón, quien lave sus culpas en la sangre del Señor. Aquel que aunque injusto imputado ahora está, de una fiel justicia que del cielo le vendrá. El limpio de manos